A diario me llegan preguntas de personas que me dicen cómo pueden hacer para conservar mejor su iPhone durante los años, sobre todo relacionado con batería, con mantenimiento y con el rendimiento del dispositivo. Hay gente que un iPhone le dura 3 años o 4 años y hay gente que un iPhone apenas le dura un año. Pues sí hay diferencias en la forma en la que lo tratas. Así que te voy a dar los consejos que a mí me funcionan para mantener tu iPhone como nuevo durante el máximo tiempo posible. Así que vamos con el primer consejo, el primer tip, y lógicamente si queremos mantener nuestro iPhone nuevo vamos a tener que mantenerlo limpio constantemente, y no me refiero solamente limpio por dentro sino también limpio por fuera. Yo lo que utilizo son estas toallitas que en este caso, bueno, pues son para limpiar gafas, dispositivos móviles, y la verdad que son muy sencillitas, se pueden comprar en Amazon. Os voy a dejar el enlace en la descripción porque la verdad que son muy baratas y nos traen muchísimas toallitas que nos dará para medio año tranquilamente por poco dinero, ¿vale? Realmente es muy importante pasarlo por la pantalla cada 2 días, cada 3 días, y también quitar la funda y pasarla por la parte de atrás. Si podemos, también intentemos un poco pasarla por los altavoces, que es algo muy importante, y también en la parte trasera en la cámara. Algo que también recomiendo, lógicamente, es utilizar una funda, y además una funda de buena calidad, ¿vale? No os digo que os compréis en la Apple Store porque es de la mejor calidad posible, aunque también son las más caras, sino una simple funda de una marca reconocida es totalmente suficiente. En este caso yo estoy probando las de esta marca que se llama Caudave, pero bueno, pues podéis comprarla de otra marca. A mí me gustó esta porque este color que me encanta, pues la he comprado y la verdad que funciona bastante bien. Así que, bueno, pues una buena funda también es algo muy importante para mantener el dispositivo a una temperatura normal, y es una inversión que creo que vale la pena. Hay gente que también se compra un cristal templado. En este caso yo nunca he usado un cristal templado, pero si tenemos la mala suerte de que nos cae el suelo y nos cae mirando el cristal hacia abajo, puede que se rompa y bueno, sería una buena opción. En este caso yo no lo uso porque creo que se ve mejor en vídeos el iPhone sin cristal templado, pero también sería una buena opción. La segunda cosa para que se vea realmente bien nuestro dispositivo a lo largo del tiempo es cuidar la batería. Y antes de empezar, no os obsesionéis con la batería porque, chicos, las baterías de litio que tienen hoy en día todos los móviles se degradan con el tiempo y es algo inevitable. Lo que sí podemos es hacer que se degrade menos, es decir, vamos a llevar unas buenas prácticas, y para empezar lo que yo siempre recomiendo es irnos a los ajustes, a batería, a salud de batería, y mirar aquí que tenemos activada la opción optimización de carga, es decir, una optimización inteligente que va a ayudar a nuestro iPhone a conservar la máxima duración de la batería durante el máximo tiempo. Aún así, también hay otras recomendaciones. Por ejemplo, una de ellas sería utilizar cargadores oficiales, ¿vale? Sé que son mucho más baratos los cargadores no oficiales, pero chicos, esto es muy importante porque va a preveniros de temperaturas altas que también vamos a tener que evitar si queremos conservar la autonomía de nuestra batería durante mucho tiempo. Si tenemos una funda no oficial, va a aumentar la temperatura de nuestro iPhone, va a durar por tanto menos la batería. Otra cosa es intentemos no dejar el iPhone al sol durante mucho tiempo porque en temperaturas altas el iPhone degrada la batería de forma permanente. Así que esto es algo muy importante. Para que os hagáis una idea y que no os obsesionéis, si cargamos nuestro iPhone una vez al día del 0 al 100, es decir, completamos un ciclo de carga durante 700 días, es decir, un poquito menos de 2 años, vamos a tener una degradación de la batería normal, es decir, que no notaremos que nuestra batería se reduce de una forma excesiva, y tiene que estar la salud de la batería siempre durante estos 2 años por encima del 90%, si no estaremos tratando mal nuestra batería. Simplemente para que os podáis guiar un poco, esta sería la forma más razonable de medir si tenemos una buena o mala batería. Es cierto que es a grosso modo, pero otra cosa que debéis saber es que es recomendable cargar nuestro iPhone siempre entre el 20% y el 80%,
80% de una manera habitual y una vez al mes, por ejemplo, cargarlo desde el 0 al 100%. Así que creo que estos son tips bastante razonables para cuidar nuestra batería y mantener una larga vida de nuestro iPhone. Otra cosa de lo que se queja muchísimo la gente y es algo que va a degradar el rendimiento, no tanto la batería de tu iPhone, es el espacio libre que tienes. Si tienes un iPhone de 64 GB, sí o sí con el paso del tiempo se va a llenar si no tienes mucho cuidado. Algunas recomendaciones que te voy a dar es evitar que llegue al límite del espacio el iPhone porque puede que tengas problemas, incluso que se apague, que se quede en la manzana y no arranque, así que lo recomendable es tomar medidas lo antes posible. Ya sabes que en general en almacenamiento del iPhone vas a poder encontrar lo que tienes ocupado y qué es lo que te está ocupando espacio. Normalmente lo que más ocupa son las fotos y las redes sociales. Para empezar, algo que te recomiendo es activar Google Fotos, ya que tienes almacenamiento ilimitado en la nube de tus fotos y vídeos y lógicamente quitar las fotos que no te hagan falta directamente del carrete y que estén en Google Fotos. También puedes pagar iCloud si no tienes ningún problema y las fotos estarán en la nube. Siempre es recomendable irte a los ajustes, te vas a cámara y aquí activas en formatos el formato más eficiente, es decir, las fotos estarán en un formato que es muy eficiente para Apple y por tanto pesarán muy poco las fotos. Esto siempre es muy importante activarlo. Otra cosa que probablemente te ocupe espacio es WhatsApp. Tú y yo lo sabemos que tenemos WhatsApp ahí súper arriba, ya que se almacenan las fotos, los vídeos, los audios, los GIFs en las conversaciones. Lo que puedes hacer es irte a configuración, a datos y almacenamiento y aquí vas a poder gestionar todos tus grupos que más espacio te ocupan y vete borrando lo que consideras innecesario. Los vídeos suelen ocupar muchísimo espacio y tienes muchos grupos de WhatsApp, así que intenta gestionarlo muy bien para así eliminar el máximo espacio posible. También hay aplicaciones que, por ejemplo, tienen descargas en segundo plano que también ocupan mucho. Spotify con canciones no es tan necesario, pero sí Netflix, ya que las películas, las series ocupan muchísimo. Disney Plus o YouTube, por ejemplo, que yo tengo YouTube Premium y me descargo un montón de vídeos en segundo plano. Así que es importante que hagas limpieza de vez en cuando de este tipo de contenido multimedia. Y esto lo dejo para el final porque probablemente es lo primero que hagas porque vas a desinstalar todas las aplicaciones que no utilizas. Antes que eso, te ayudo a tomar una medida preventiva que sería irte a los ajustes, irte a iTunes y App Store y aquí activar esta opción de desinstalar aplicaciones no utilizadas. ¿Por qué? Porque el propio iPhone hará por ti eso de desinstalar aplicaciones que ya no utilizas y no solamente tú eres el que mejor lo sabe, sino que el propio dispositivo lo sabe mejor que tú y las desinstalará en el momento en el que las necesites. La tercera cosa es algo que muy poca gente hace, que es limpiar o liberar la RAM de vez en cuando. Y es que es cierto que los iPhone gestionan muy bien la RAM, las aplicaciones en segundo plano, pero lo que tienes que hacer es de vez en cuando, muy de vez en cuando, liberar la RAM. Tengo un vídeo completo de cómo se hace en cada dispositivo, pero si tienes un iPhone antiguo con Touch ID es muy sencillo. Pulsas el botón de subir volumen, de bajar volumen, mantienes pulsado el botón de encendido y mantienes ahora pulsado el botón del Touch ID o del botón Home durante unos segundos hasta que te diga de poner la contraseña, la pones y ya se ha liberado bastante RAM. Esto lo vamos a hacer sobre todo para aquellos dispositivos que tienen mucho tiempo, que llevan sin liberar la RAM muchísimo tiempo y esto lo que va a pasar es que va a dejar un poquito más de espacio libre de RAM para poder así gestionar mejor las aplicaciones y los procesos que suceden dentro de tu dispositivo. Y por último, pero no menos importante, es que mantengas actualizado tu iPhone, es decir, cuando salga una actualización no vayas a correr a instalarla, lo que debes hacer es vete corriendo al canal de Tu Apple Mundo a ver, pues esa actualización si funciona bien en dispositivos antiguos. Mírate diferentes blogs, mírate diferentes vídeos de diferentes personas para así verificar que esa actualización funciona bien en tu dispositivo, porque es algo muy importante, ya que las actualizaciones suelen ser positivas, pero hay veces que, sobre todo hablando de betas o hablando de algunas actualizaciones menores, funcionan peor que las anteriores. Siempre es recomendable actualizar porque van a funcionar en la mayoría de los casos mucho mejor, pero ten mucho cuidado. Aún así, esto te lo digo porque
durante el paso del tiempo suelen funcionar mejor cuando actualizas el dispositivo que cuando no. Así que creo que es suficiente, creo que con estos tips o con estos consejos tampoco os voy a marear mucho más. Creo que son lo fundamental para mantener durante bastante tiempo un iPhone pues con buena salud en general, tanto limpio, con batería, como rendimiento. Y eso sí, siempre podéis tener mala suerte, que se os estropee algo dentro del dispositivo o que haya algún problema, pero eso es controlable, ¿vale? Es algo que no podemos prever y por tanto es lo que yo considero mala suerte. Así que espero que os haya gustado, espero que me dejéis en los comentarios vuestras opiniones, qué hacéis para cuidar vuestro dispositivo, que a mí también me interesa muchísimo, y así compartimos más consejos entre todos y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!